Segunda parte de Camarín de las Musas. Idea y conducción, Gabriel Senanes. Y en la segunda parte de esta edición de Camarín de las Musas, tal lo prometido, está Carlos López Pucho con nosotros. Carlos, el director de coros, Carlos, el que compone tanta música y tantas palabras que después escuchamos que dicen el luthier, y uno de los pilares de la actividad coral en nuestro país y más allá de él, no solo con su grupo del Estudio Coral de Buenos Aires, sino con otras aplicaciones que hace de sus habilidades como director. Recuerdo cuando disfrutamos su performance en el Teatro Colón, dirigiendo Armida de Gluck, por ejemplo, y tantas otras presencias que tiene en la discografía local, con su coro, a veces inclusive sin su coro. Todo esto para confirmar que las segundas partes de Camarín de las Musas suelen ser mucho mejores que la primera, contradiciendo el dicho, y viceversa. Buenas tardes, Carlos, y gracias por atender a Camarín de las Musas. Hola, Gabriel, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Voy a hacer lo posible para levantar un poco el nivel del programa, porque la primera parte fue bastante floja. Así que, voy a hacer todo lo posible, poner todo de mí. Bueno, muchísimas gracias. Era algo que realmente, si no lo decías, te lo iba a pedir de alguna manera. Carlos, ¿cuándo supiste que ibas a dedicarte a la música? Todavía no estoy muy convencido de haberme dedicado solamente y nada más que a la música. Creí que me iba a dedicar a la música solamente a una edad bastante temprana. A los 10, 11 años estudiaba violín, la cosa me apasionaba, juntaba platita para comprar discos, moneditas, y al final me compraba un disco, siempre dentro de la música clásica fue la cosa. Y te diría que a los 15 ya sabía equivocadamente que iba a ser director de orquesta. Porque finalmente nunca terminé de concretar esa carrera definitivamente. Yo públicamente soy más luthier que músico clásico o que director de coros incluso. Mi Dr. Jekyll es el luthier realmente, ¿no? Y tengo un Mr. Hyde que está ahí por atrás, que se dedica a la música, especialmente a la dirección coral, y esa es una cosa que amo. Después de los 15 decidí que quería hacer una carrera de universitaria de dirección coral. Yo vivía en Rosario, me fui a La Plata cuando terminé el secundario, entre los 17 y los 18, y empecé a estudiar dirección orquestal porque ahí había una carrera, en ese momento era la única carrera de nivel universitario de dirección orquestal. Bueno, la respuesta es entre los 15 y los 17, ¿no? Y entonces la derivación hacia el coro, ¿a raíz de qué terminó sucediendo? Como te digo, yo vivía en Rosario y hacia los 15 más o menos tomé contacto con el director emblemático de coros en Rosario, que era Cristian Hernández Larguía, que realmente fue una especie de admirado padre musical en ese momento, porque me permitió estar cerca de él, ver cómo trabajaba, estar en sus ensayos, qué sé yo. Y poco después, además, entré al ProMúsica de Rosario, que también era un conjunto de modelo para mí en ese momento. Era el primer coro, te diría, afinado que escuché en mi vida, ¿no? También te cuento, yo sé que a vos esto te puede interesar. En esa edad, más o menos, el director estable de la orquesta de Rosario era Simón Blech, un maestro a quien yo sé que tanto vos como yo admiramos. Y si bien Simón Blech nunca fue maestro mío, yo me colaba en los ensayos, me apasionaba. Encontré un día cómo entrar a los ensayos de la Sinfónica. Iba toda vez que podía, sabía el horario y demás, y me metía en los ensayos y escuchaba escondidito en un rincón. Fueron como te diría, mis inicios rosarinos y el inicio de la vocación y de ver a músicos profesionales haciendo la labor. ¿Y hubo alguna circunstancia o alguna obra, algún sonido particular que día te enamoró de la sonoridad coral? Sí, claro que lo hubo. En principio, como ya te dije, mi primer episodio fue acercarme al que en ese momento se había recién constituido, que era el ProMúsica de Rosario. Y bueno, y Hernández Larguía también dirigía el coro estable, que era el coro grande, digamos, para sinfónicos corales y demás. Tenía un sonido bastante esplendoroso. Pero en el 64, esto sí fue muy importante, porque yo acababa de entrar a la carrera en La Plata, la carrera de dirección orquestal,
En el 64 apareció por Buenos Aires en una gira Robert Shaw, con su coral Robert Shaw. Robert Shaw era un director norteamericano que realmente en ese momento era un dios. Yo creo que fue el primer director coral que pudo armar un coro propio y vender ese coro propio, digamos, y tener te diría una presencia comercial estable, porque coros buenos hubo siempre, pero más bien de asociaciones de asociaciones de beneficencia, o como se quiera, vinculados a entidades mayores, a entidades madres, que no tenían como objetivo la música, o si no, a sociedades musicales en Europa y demás. Pero Robert Shaw logró, hacia el 50, te diría, tener un nombre propio, era la Coral Robert Shaw. Y entonces con esa coral, por ejemplo, él grabó para la Víctor, para la RCA, grabó como 10 discos con Toscanini, que creo que fue el gran impulso que tuvo. Toscanini lo elevó, le dio un espaldarazo muy fuerte, porque dijo, este es el director, y este es el sonido de coro que yo quiero. Por ejemplo, la novena que grabó Toscanini con la NBC, el coro es Robert Shaw, la Misa Solemnis de Beethoven, que grabó también es Robert Shaw. Por el 64, no sé por qué razón, el Departamento de Estado, en la Guerra Fría, lo tenía Robert Shaw como un modelo exportable de cultura, y le patrocinaron 2 o 3 giras internacionales, una de las cuales en el 64 lo trajo a Buenos Aires. Y ahí, que yo ya era estudiante de dirección y demás, los que teníamos una cierta simpatía por la música coral, o proveníamos de la música coral, yo me sentía así, estuvimos todos, te diría, de hinojos en el Colón escuchando ese coro, que era sorprendente. Justamente, mirá, la música que traje hoy es toda música que he hecho con mi coro, con el Estudio Coral de Buenos Aires, que es el coro de mi vida, digamos. Te cuento esta parte de la anécdota. Robert Shaw, hacia el 50, como te digo, ya tenía grabadas unas cuantas cosas con Toscanini y algunos discos grabados por él, muchos de los cuales después no le gustaron más. Él renunció a firmarlos, digamos. Pero él quería grabar, por ejemplo, las pasiones de Bach, quería grabar los motetes de Bach, y eran emprendimientos que comercialmente la RCA no veía muy bien. Él era artista de la RCA. Y entonces hizo un trato en los 50 que era, de cada 3 discos que yo grabe, uno lo elijo yo, y los otros 2 los elige o son de difusión comercial, digamos. A raíz de eso, grabó 2 discos que fueron, cuando yo era chico eran bastante célebres, 2 discos con Negro Spirituals. Él hizo los arreglos con Alice Parker. En realidad Alice Parker era una muy buena arregladora y fue su codirectora, y hicieron arreglos para estos 2 discos. El primero de los cuales, el negro espiritual eminente, era Deep River, un negro espiritual de los muy clásicos, de los siempre citados, ¿no? Muchos años después yo, como vis, con mi coro hice bastante el Deep River, así que si querés lo escuchamos. Bueno, entonces vamos a escuchar Deep River, el antológico histórico negro espiritual que muchos en nuestra infancia, como vos y yo, hemos disfrutado en el arreglo de Robert Shaw y Alice Parker, en la versión del Estudio Coral de Buenos Aires. En esta versión actúa como solista Martín Caltabiano.
Acabamos de escuchar entonces Deep River, el libro espiritual, con arreglos de Robert Shaw y Alice Parker, en la versión del Estudio Coral de Buenos Aires, el coro que dirige nuestro invitado de hoy, Carlos López Pucho, aquí en Camarín de las Musas. Carlos, aquel muchacho se orientaba hacia la dirección, casi por lo que vemos, la elección de lo que fuera, siempre dentro del terreno musical, fuera orquesta o coro. Aquí te oímos en acción dirigiendo tu propio coro. ¿Cómo nació el coro y cómo fue que terminaste con tanto coro y repertorio coral? Estaba estudiando dirección orquestal en La Plata, una licenciatura que terminé finalmente. Mi maestro era Mariano Drago, a quien yo sé que vos conociste también muy bien. Excelente maestro de dirección. No sé cuánto conservo de esa excelencia, pero algo conservé. Yo había estado mucho en coro, había cantado bastante en Cono Rosario. Estuve además simultáneamente 8 años tocando viola da gamba en el Promúsica de Rosario en esos años, y siempre volvía a tener contacto con lo coral. Mi ilusión de la dirección orquestal se fue diluyendo o se fue amainando a medida que entraba en contacto con la vida real del director de orquesta, porque una cosa es ver la fantasía esa que un adolescente se puede hacer, sobre todo en aquella época, y ver los discos de Toscanini, los discos de Karajan, lo glamoroso de la vida de un Karajan, confrontado con la realidad de un director de orquesta cualquiera, digamos, ¿no? No es lo mismo ser un gran violinista que toca conciertos solísticos que ser un último violín de fila. Las dos son cosas lindas, muy dignas y demás, pero en la fantasía de un adolescente, la dirección de orquesta no era lo que yo creía. Y el trato, sobre todo el trato con los músicos de orquesta, no tenía para mí en ese momento la misma calidez, la misma profundidad, la misma sinceridad y la misma relación amorosa que hay normalmente entre un director de coro y un coro, sobre todo si las dos cosas son buenas, ¿no? Durante esa carrera organicé mi primer grupo coral que se llamaba 9 de cámara, que después fueron 9, pero después terminó siendo hasta 16, y hice 10 años de una experiencia muy intensa con ellos. Poco después, yo ya estaba en Lelutier, fueron simultáneos. Empecé con el 9 de cámara mientras empezaba en Lelutier, en el 69. 10 años después ese grupo desapareció y yo siempre mantuve la actividad coral ya estando en Lelutier. Es como que me hice un espacio para eso que me fue fascinando cada vez más, porque como te digo, la dirección de orquesta me empezó a parecer una cosa muy fría, muy poco afectiva, que puede darse entre un director estable y una orquesta que además lo quiere y lo acepta. Vos sabés perfectamente como yo que las orquestas tienen un director estable, que no siempre, pero suelen tenerlo, al cual quieren o no, pero además pasan por las manos de un montón de directores invitados. Y la relación esa íntima, profunda, muy creativa que se da entre un director muy capaz y una orquesta muy capaz es excepcional. Pero en cambio en la vida coral es más posible lograrla, porque creo que hay más amateurismo en el buen sentido. Hay menos búsqueda del puesto, digamos, del puesto estable de ser un músico perteneciente a la orquesta, y más búsqueda del logro musical, de la excelencia, de la experiencia, incluso de la experiencia humano-afectiva, ¿no? Así que ahí apareció el director de coros, creo que te lo resumí toda la vida en pocos segundos. ¿Y qué tensión o mutua alimentación
tenía y tiene esa especie de doble vida entre ese Dr. Jekyll y Mr. Hyde, entre la parte musical de Lelutier y la parte musical de tu vida como intérprete de música coral. No sé si hay realmente una relación, es decir, creo que las dos, de alguna manera, a lo largo de los años se alimentaron mutuamente. Yo como músico de formación clásica, digamos, y entre comillas intérprete, podía llevar a Lelutier mi experiencia en el mundo de la música clásica, digamos, y llevar ideas que venían de allí. Y viceversa, el vivir en un ambiente de, entre comillas también, de humor, como es el que vivimos siempre en Lelutier, porque no solamente lo perseguíamos al humor, sino que también lo cultivábamos en lo posible en la vida diaria. Realmente hubo épocas donde la pasamos muy bien en Lelutier, divirtiéndonos mutuamente. Y creo que eso en mis ensayos también, en mis ensayos serios con el coro, cuando he podido, con una orquesta, cuando he podido tener esa soltura, han sido ensayos muy divertidos siempre. Creo que es una buena manera de hacer incluso cosas muy serias, hacerlas con humor y disfrutar en conjunto del momento, ¿no? O sea que un elemento que unió ambas actividades precisamente tiene que ver con el humor. El humor y, claro, en realidad está bien lo que decís, porque yo lo omití. Y la búsqueda, por lo menos en mi vida fue siempre así, la búsqueda de un nivel alto. Lo presuntuoso sería decir la búsqueda de la excelencia. También, no es presuntuoso porque la búsqueda no quiere decir que uno la logre. Creo que tanto el Lelutier como el estudio coral aspiraron siempre a niveles altos, a niveles de excelencia. Creo que el Lelutier en humor y el estudio coral son cosas muy valiosas, de nivel alto. Lelutier, aparte musicalmente, tiene en efecto un nivel alto al que deben contribuir sus integrantes, que, bueno, como oyentes y espectadores hemos tenido la fortuna de disfrutar. En esa cocina, ¿cuánto aportaste de esa otra experiencia paralela de tu vida como intérprete, como director de música del repertorio llamado clásico? Mi formación y mi interés por lo clásico me hizo proponerle a Lelutier muchas obras, muchos estilos, muchas parodias de cosas clásicas. Fíjate, en Lelutier, una vez que entré, yo primero, lógicamente, entré más bien por mi prestigio de músico, en la actividad musical y de música seria. Pero al poco tiempo me empezó a interesar eso de hacer humor, no solamente de escribir música para el humor. Y empecé a escribir, a participar y a escribir textos en Lelutier. Y es una faceta de mi personalidad que mucha gente que me conoce como músico no se imagina. En Lelutier yo escribí mucho humor, mucho texto de humor. Y algunas veces escribí obras, las dos cosas, porque en Lelutier generalmente nos repartíamos los roles. Unos escribían música, otros escribían texto. Y yo tengo el privilegio de haber hecho unas cuantas obras, las dos cosas. Pero generalmente dentro de lo que era lo mío, ¿no? Mi cierta habilidad desarrollada a fuerza de haber estudiado en esa línea para escribir cosas clásicas. Yo siempre digo, la primera cosa que escribí cuando entré a Lelutier fue un número que se llama Voglio entrare per la finestra, ¿no? Que el texto es de Marcos, pero yo le propuse, hagamos una especie de aria rossiniana, digamos. En ese momento, que era jovencito, me di cuenta de que gracias a que había estudiado todas esas materias que uno estudia para hacer dirección de orquesta, que estudia contrapunto, composición, armonía, que es lo que saben las materias de formación académica, me di cuenta que tenía una virtud en la cual nunca había pensado, porque nunca quise ser compositor, que era que podía escribir con cierta fluidez. Por ejemplo, yo siempre digo, una sinfonía de Mozart. Una pésima sinfonía de Mozart, pero la podía escribir con cierta comodidad, a los 20 y pocos. Ese fue un aporte concreto, digamos, de mi experiencia o de mi formación temprana como músico serio, o como músico académico, llevado a Lelutier. Después escribí un montón de cosas, parodias sobre música culta, ¿no? Como compositor, te digo. Como escritor de textos escribí muchas cosas de las cuales debería avergonzarme. Ahora, también digamos que el repertorio, musicalmente hablando, de Lelutier es muy ecléctico en materia de géneros. ¿Y qué relación tenés vos personal con esa amplitud? Fue una ida y vuelta, porque cuando yo entré a Lelutier, fue 2 años después de la creación del Lelutier. Lelutier es del 67, yo entré en el 69. Lelutier era un fenómeno
muy intelectual o muy, te diría, universitario. Estaba trabajando en el Ditela en ese momento. Era un corte de humor muy selecto, donde además el modelo era un concierto de música culta. Se parodiaba un concierto de música culta con un presentador, que era lógicamente Marcos, que explicaba las obras como lo podría hacer en ese momento, qué sé yo, el doctor Epstein. Esos presentadores venerados, cultos, que hacen la hagiografía de los grandes compositores. Y ese modelo, que es un modelo mixto, ¿no?, entre el presentador y el concierto, con los ritos de conciertos y demás, cuando yo entré era lo que primaba. Ya en ese momento el compositor fundamental era Johann Sebastian Mastropiero. Ya con ese solo nombre ya se sabe a qué se estaba aludiendo. En esos años falleció Gerardo Massana, que fue el inventor de todo esto, un poco con Marcos Munstock, ¿no? Y se nos empezó a abrir un poco el espectro de público, medio involuntariamente, porque el Ditela se cerró en la época de Onganía, y entonces empezamos a trabajar donde se podía, por ejemplo en Café Concert. En Café Concert el público ya no era el público del Ditela. Entonces uno podía jugar más, o jugar menos con los ritos del melómano, con los ritos del concierto culto, y debíamos acceder a un repertorio, te diría, un poco más masivo, más popular. Y por eso mis primeras dos cosas, ya una vez entrado, después del Borio Entrare, ¿no? Dos cosas las hicimos con Jorge Marona, que fueron dos grandes éxitos en ese momento, y estaban fuera totalmente del repertorio de lo que había sido Lelutier. Era la pieza en forma de tango, aquel famoso ¿Por qué te fuiste, mamá?, y el bolero de Mastropiero, que era una parodia de boleros, y eran géneros que Lelutier tal vez no habría recorrido 1 o 2 años antes. Yo me acuerdo cuando escribimos el bolero con Jorge. Ahí yo me pregunté, ¿cómo es un bolero? Pues la verdad es que nunca lo había pensado en mi formación de músico clásico. Realmente no me había llamado la atención, pero me acuerdo de haber aprendido o haber tenido que mirar cómo era un bolero gracias a la necesidad de escribir para Lelutier un bolero, cosa que no estaba en mis planes, no había estado nunca, ¿no? Y así fue como empezamos a recorrer géneros que fueran más accesibles que los géneros, digamos, ocultos del cenáculo cerrado de los amantes de la música clásica. Vale decir que hubo una especie de aprendizaje sobre la marcha de los distintos géneros que terminaron nutriendo el repertorio tan ecléctico en el sentido de Lelutier. ¿Alguno que hizo un poco más de cosquillas que otro? No, fue siempre muy simpático. En principio, nadie pensaba en ese momento que Lelutier iba a durar tantos años. Así que con el juego inicial parecía que alcanzaba. Pero a medida que incorporábamos cosas nuevas y nos fuimos abriendo con los géneros estos un poco más populares a un público más extenso, empezamos a vislumbrar un horizonte más largo. Las primeras cosas que escribimos con Jorge, que fueron esa pieza en forma de tango y el bolero de Mastropiero, eran parodias de género. Es decir, uno tenía que más o menos empaparse del género y basarse en los clichés del género para poder parodiarlo y hacer ahí una complicidad con el espectador. Lógicamente empezó a aparecer la preocupación, bueno, ¿y ahora qué parodiamos? Y esto me obligó, por lo menos a mí y a todos, a ponernos en contacto más íntimo con un montón de géneros que nunca tal vez habríamos recorrido de no ser por esta necesidad, pero algunas veces fue virtuosa. Vos decís, si alguna me molestó. No, en realidad no. Al contrario, con Jorge escribimos, por ejemplo, ese rap que todavía hacemos hoy, que es los jóvenes de hoy en día, ¿no? No es que a mí el rap precisamente sea un género que me interese muchísimo, pero fue muy divertido acercarse a eso y ver los clichés, ver los puntos que uno podía parodiar y ver dónde estaban los puntos débiles o los puntos más flojos del género, ¿no? En su momento, qué sé yo, escribimos que la música es de Carlos Núñez, la zarzuela de las majas del Bergantín, que también, yo sé que a él nunca le había interesado demasiado la zarzuela, pero en su momento se puso a estudiar, a ver cómo era eso, ¿no? Para que la parodia fuera buena. Te diría, al revés de lo que me preguntas, más bien, más que urticarme o que incomodarme, me acuerdo que en algunos momentos pensábamos con Jorge, porque trabajábamos muchos años juntos. Bueno, ahora habría que ir por la otra punta, ya no por lo popular, sino ir por lo clásico, incluso por lo contemporáneo. Me acuerdo que en ese momento Jorge pasaba por una época de fervoroso dodecafonismo. Y comentamos, habría que parodiar una obra dodecafónica.
Y al mismo tiempo que lo decíamos, nos dábamos cuenta de que no había ninguna posibilidad, porque la mayor parte del público no iba a hacerse cómplice de una parodia de una cosa que no conocía. Porque digamos la verdad, son géneros imposibles, prohibidos de parodiar, digamos. La ecuación para incluir un género u otro en los espectáculos partía de plantearse el género, plantearse la idea de la escena, gag o el argumento del tramo, o al revés. Están las dos cosas, ¿eh? En cierta época, como te decía recién, pensábamos en parodiar géneros determinados. Entonces uno ahí, a partir del género musical, tenía que inventar la escena que dentro de la cual estaría enmarcado esa parodia musical. Después, con el tiempo, fuimos abandonando la obligación de parodiar géneros determinados, la obligación y el recurso, porque se agota eso. Entonces fue al revés. Más bien empezamos a pensar situaciones humorísticas o una canción que no tenía por detrás necesariamente un correlato sonoro, sino que una vez que el texto estuvo hecho, dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Y le metemos esto, le metemos este género. Así que es por los dos lados. Lo que sí siempre tuvimos cuidado, o ganas, es de que hubiera variedad en los espectáculos. Es decir, que los espectáculos no fueran ni muy hablados, ni muy exclusivamente sonoros, que no fueran ni muy clásicos, ni muy populares. Es decir, siempre tendría que haber un poquito de cada cosa, por un balance meramente razonable y además para satisfacer un poco a cada porción del público que lo viera. Esa especie de abanico, ¿no?, estético también, en otro lado, en otra dimensión, anima el repertorio de tu coro, que va, como acabamos de escuchar, de un libro espiritual a obras de un idioma musical mucho más avanzado y mucho más cercano en el tiempo. Es verdad eso, es verdad, pero mi coro en realidad, que es un coro de 40 años a esta altura, ha crecido conmigo y ha crecido en expectativas y en posibilidades. Te digo esto porque hubo una especie de vocación, de aliento dentro de mí, de ir recorriendo cada vez estilos, te diría, más avanzados, más osados y en consecuencia menos frecuentados. Es decir, el estudio coral se fue especializando, sin exagerar, pero se fue especializando o fue intentando hacer obras cada vez más del siglo XX. Hay mucha vanguardia del siglo XX y grandes compositores escribieron obras para coro que normalmente no se hacen o se hacen muy poco porque exigen de un instrumento altamente capacitado profesionalmente. Y entonces por eso tal vez se fue cerrando, a lo largo de los años se fue cerrando, si bien nuestros conciertos de los últimos años no son estrictamente de música de vanguardia, digamos, siempre tienen una o dos obras importantes o que son de difícil acceso para un coro amateur, digamos. Sería oportuno ilustrar entonces esa suerte de especialización que decís con respecto al repertorio más cercano al tiempo. ¿Qué propones para que tengamos una muestra? Bueno, como te decía, el coro fue recorriendo, toda mi vida fue como ir pasando por hitos, por obras imposibles, por obras muy difíciles, por compositores con estéticas que te exigen un nivel profesional alto. Hicimos realmente una colección de grandes compositores del siglo XX, sobre todo. Lo que te propongo ahora es una obra de Penderecki. Penderecki, gran compositor de la segunda mitad del siglo XX, polaco, que dicho sea de paso, falleció hace muy poco, así que me pareció bueno, aunque sea como homenaje, un poquito como homenaje, meter una obra de él. Penderecki, que era católico, profesante, o medianamente profesante, escribió unas cuantas obras para corales sacras, litúrgicas. Y en el 87 escribió esto que vamos a escuchar ahora, que es el himno de los querubines, que se lo dedicó a su amigo, al gran chelista Rostropovich, para celebrar los 60 años de Rostropovich. Le dedicó este himno de los querubines, que es un himno de la liturgia ortodoxa tradicional importantísimo. Y no hablo más, porque realmente es una obra preciosa, difícil, muy profunda, pero hermosa realmente. Vamos a escuchar entonces al Estudio Coral de Buenos Aires, dirigido por nuestro querido amigo e invitado hoy al Camarín de las Musas, Carlos López Pucho, haciendo de Krzysztof Penderecki, himno de los querubines.
Escuchamos al Estudio Coral de Buenos Aires, dirigido por nuestro invitado Carlos López Pucho, haciendo de Krzysztof Penderecki, Himno de los Querubines. La obra es fantástica, es un momento muy importante de la liturgia de San Juan Crisóstomo, ¿no? De la liturgia ortodoxa más importante, donde antes de la Eucaristía hacen una entrada, el sacerdote y el diácono hacen una entrada, y durante esa entrada cantan ese himno que es bello. Y el final de la obra, Penderecki escribe una cosa que para los músicos saben que es un tour de force, es casi un imposible. Todo el final es un pedal de fa, y los bajos están octavados, de manera que hay unos bajos cantando el fa de abajo de la clave de fa, y hay otros bajos cantando una octava más abajo, que es una nota de contrabajo, realmente, ¿no? Y Penderecki lo pide porque realmente, por muchas razones entre litúrgicas y estilísticas, ¿no? Bueno, pero es una rareza. Bueno, pero no solo de obras litúrgicas vive el repertorio de tu Estudio Coral de Buenos Aires, convengamos. No. Vayámonos a otras latitudes, al menos estéticas. Dale, traje una obrita que a mí me gusta mucho, que la hacía como bis normalmente, la hice como bis mucho tiempo. Es una obra de escritura muy culta, pero sobre un tema de guaguancó. El autor, que es Roberto Valera, dice que es una mezcla de guaguancó con pasacaglia, ¿no? Pasacaglia, para el oyente que no lo sepa, es una forma barroca que consiste en que un tema se repite, y cada vez que aparece va siendo acompañado por las otras voces, cada vez más complicado, digamos, cada vez más densamente. En este caso, en esta pasacaglia, el tema es un tema de guaguancó, y lo va poniendo en las distintas voces del coro, ¿no? Dicho sea de paso, yo lo tenía porque a mí me encanta el arreglo, y me encanta lo desafiante que es para un coro como este, que el mío, que es un coro de 30 integrantes, cantar estos ritmos. El ritmo de la pasacaglia está montado, está como adelantado, como corresponde, como una semicorchea, ¿no? Al acompañamiento del coro que va a tierra. Esto es una aplicación para músicos, ¿no? Y es muy complicado para un coro de 30 personas, no habiendo percusión además, montarse realmente bien con esa síncopa permanente que tienen, ¿no? Vamos a escuchar entonces lo que sería una guaguancaglia, la de Roberto Valera, Quisiera, por el Estudio Coral de Buenos Aires, dirigido por nuestro invitado, Carlos López Pucho.
Acabamos de escuchar Cualquiera. Bueno, Cualquiera es el título de la pieza de Roberto Valera, interpretada por el Estudio Coral de Buenos Aires, dirigido por nuestro invitado de hoy, Carlos López Pucho. Como vamos apreciando, algo ya sabido, el Estudio Coral de Buenos Aires es capaz de abordar un repertorio de una amplitud de géneros tan llamativa como lo es la amplitud de géneros de la que hace gala Lelutier, por necesidades humorísticas, pero que hay que hacerlo también, vamos. Debe ser difícil ensayar para ustedes ciertas cosas también, como lo es difícil para tu coro, supongo. Sí, porque es una anécdota que siempre recordamos para los premios Mastro Piero. Y yo escribí un merengue venezolano, que escribí texto y música, ¿no? Y el merengue venezolano bien hecho es un 5x8. Y costó trabajo, pero el 5x8 con fluidez es algo que normalmente los músicos clásicos no tenemos, con fluidez. Y me acuerdo que tuvimos que estudiarlo y que incluso hubo momentos en que algunos de mis compañeros decían, no, esto va a ser muy difícil, no va a salir. Bueno, sí, te doy un ejemplo de eso. Le salió bastante fluido. Creo que la gente se reía no por lo mal que le salía precisamente. Se reían, pero nunca supimos de qué. ¿Eso pasó solo con el merengue? No, por suerte se han reído mucho otras veces, pero sí sabíamos por qué. Ustedes se convirtieron en verdaderos especialistas en Lelutier, y también en saber medir con mucha precisión el efecto que suele tener lo que hacen en escena sobre el público en la platea. Sí, tuvimos una gran ventaja. Yo siempre pienso que tuvimos el privilegio de contar con la risa justamente para aprender a provocar la risa, ¿no? Cuando un actor dramático hace un drama terrible, lamentablemente no puede medir en el acto la cantidad de lágrimas, ¿no? O el estremecimiento que produce en su público. En cambio nosotros a lo largo de toda la carrera tuvimos la suerte, el privilegio de escuchar la reacción inmediata o la falta de reacción en el ruido de la risa del público, ¿no? Entonces efectivamente pudimos ir aprendiendo mucho de esa risa o de la ausencia de risa. Muchas veces nos pasó, escribir cosas que supuestamente eran graciosas, y que a nosotros nos parecían graciosas, y hacer pruebas de esas obras con el público, y que el público no se enganchara, sencillamente la obra no produjera la risa que nosotros habríamos previsto. Y esto fue un gran aprendizaje, porque a veces la risa no aparecía y nos cuestionábamos por qué, y esa es una experiencia que nos fue muy útil, porque a veces una cosa que a vos te parece enormemente graciosa y de pronto para otro no lo es, puede ser simplemente una diferencia de idiosincrasia, pero también puede ser un error técnico, puede ser que lo dijiste mal, lo dijiste a destiempo, lo redactaste incorrectamente, o que pasó cualquier cosa, por ejemplo, una distracción en escena en ese momento que no debería ocurrir, ¿no? Hay una cantidad de variables importantes que gracias al ensayo de error con el público que nos fue enseñando, fuimos aprendiendo. ¿Y seguís disfrutando de escuchar cosas que hiciste con Lelutier? Sí, en las dos vidas sigo disfrutando de escuchar cosas que hice con Lelutier y cosas que hice con el coro. Mira, te confieso que posiblemente disfruto más de las cosas viejas que hice con el coro, por la sencilla razón de que Lelutier trabaja muchísimo más que el coro. Hace un tiempo, mi ex compañero Carlos Núñez, que era muy amante de las estadísticas, me pasó datos que a mí me asombraron. Resulta que en Lelutier hemos hecho, más o menos, al día de hoy, unas 8.000 funciones. Cosa que, te digo, yo pienso que he estado 8.000 veces en un escenario con Lelutier y me da un mareo, no lo puedo creer, ¿no? A mí me asombra. Y esto viene a cuento de lo que me decía, si sigo disfrutando. Bueno, las cosas de Lelutier, naturalmente, las disfruto menos porque las he hecho muchísimas veces en el escenario. Es decir, uno termina cansándose un poquito, ¿no? En cambio, las cosas con el coro siempre las he hecho, digamos, a lo sumo las he hecho 6, 7, 8 veces en un año y punto. Entonces, reencontrarme con ellas me da más placer porque me dan más sorpresa en principio. ¿Cuántas veces escuchaste al Estudio Coral de Buenos Aires haciendo de Chelsea su gloria? No fueron muchas. Eso que me preguntás es raro. Chelsea, yo creo que no sé ninguna de las otras obras corales aquí. Para el público que no lo sabe, Chelsea es un personaje muy raro, personaje poco conocido, es una especie, yo siempre dije que era una especie
de secreto de las vanguardias, ¿no? Porque es un tipo que sin duda debe haber influido mucho en movimientos posteriores. Chelsea se murió en el 88, nació en 1905. Y ha sido siempre un hombre polémico. Muchos que han seguido los movimientos de los grupos de las estéticas en el siglo XX lo consideran el precursor de una escuela que se llama el espectralismo. Y era un personaje muy raro. Y trabajaba mucho. A mí siempre me gustó contar la anécdota esta. Obviamente vamos a hacer escuchar una obra de Chelsea ahora, cantada por el Estudio Coral, un Gloria. Chelsea era un noble italiano de una enorme riqueza, heredero de una enorme fortuna y de una enorme cultura. Vivió en Francia, escribía en francés, escribía poesía en francés, por ejemplo, con una gran soltura. Luego vivió en Viena, fue alumno de un alumno de Schoenberg, si no del mismo Schoenberg, mira, no me acuerdo bien. Pero era un músico dodecafónico que con buen pronóstico, tuvo buenas críticas y demás sus obras. Y durante la guerra, o a poco de terminada la Segunda Guerra Mundial, tuvo un brote psicótico, estuvo internado en Suiza, y siempre está esa anécdota, en el internado donde estaba, había un piano. Y él todos los días tocaba ese piano, pero lo raro del caso, un personaje muy especial, es que tocaba una sola nota. Iba y tocaba una nota y hacía cosas para que esa nota sonara distinta. Cuando salió de ese internado, Chelsea renunció a toda su obra anterior, la destruyó. Se han rescatado posteriormente, pero toda esa obra imbuida, digamos, de Schoenberg y Anton von Webern y demás, para él ya no tenía valor. Y volvió a Roma, que era su lugar natal, y reunió un grupo de admiradores, alumnos y demás, y fue escribiendo una cantidad de obras importantes, pero que estaban basadas sobre el pensamiento, sobre la idea, una idea bastante hermética, renunció a la idea de la melodía, digamos. Hay varias obras escritas sobre una sola nota, hay obras escritas sobre dos notas, donde lo que él trabaja básicamente es justamente por eso lo de espectralismo, sobre el espectro sonoro, es decir, cómo cambiar por el modo de ataque, por el tipo de vocal que se usa, por otro tipo de efectos, por los choques entre microintervalos, cómo cambiar el aspecto de esa nota, cómo disfrazarla. Así que me atrajo siempre Chelsea por eso, porque al coro le exige un montón de cosas raras, muy infrecuentes. Por ejemplo, en este Gloria trabaja, especialmente para los músicos, lo cuento, trabaja con microintervalos, trabaja, con cuartos de tono, pero con efectos raros, porque a veces pide vibratos en cuartos de tono, o pide seisillos sobre cuarto de tono, y a esa nota le agrega otro cuarto de tono por abajo, y después pide un cambio de ataque, pide cambios de modos, de cosas raras como explosiones, chasquidos, ese tipo de cosas. Y lo que termina sucediendo es que en el ambiente donde se hace la obra, que volviendo a tu pregunta original, yo la habré hecho 10 veces en mi vida, en el ambiente, sobre todo en un ambiente real, no sé si transmitido por radio pasa, se empiezan a escuchar armónicos, batimentos, es decir, de interferencias entre sonidos próximos, algunos sonidos aurales que se producen en el ambiente, que no están realmente siendo cantados. En fin, una serie de cosas raras que son los espectros, que no son fantasmas, pero es como si lo fueran, ¿no? ¿Y cuánto tiempo llevó preparar esta obra, Carlos? La verdad es que no me acuerdo, porque la hicimos la primera vez, la debemos haber hecho hace 10 años. No es de las obras más difíciles ni de lejos que hayamos hecho, además de una obra breve. El Estudio Coral siempre fue un coro muy profesional, y estos desafíos siempre les encantaron. No llevó tanto tiempo. Ha habido cosas tremendas que nos han llevado muchísimo tiempo. Hay obras de Ligeti, las obras para coro que escribió Ligeti a partir del 82, que son 2 o 3, son tremendas. Las de la micropolifonía para coro. Las fantasías sobre Hölderlin de Ligeti nos llevaron varios meses de mucho trabajo, meses en los cuales realmente de pronto en un ensayo entero hacíamos un compás. Con esto te digo el nivel de dificultad y de exigencia. Pero vamos a escuchar el Gloria de Chelsea, ¿sí? Que te diría que es mucho más sencillo, porque en realidad es de la época en la que Chelsea ya está trabajando no sobre una, sino sobre 2 notas. Es decir, en síntesis la obra empieza sobre un la y enseguida se instala sobre un si y un fa sostenido. Es un intervalo, como vos sabés, es un intervalo absoluto, una quinta justa, altamente consonante, una
un intervalo muy sencillo, pero le empieza a agregar cosas, empieza a agregarle cosas y cuartos de tono y trinitos y ataques y ruiditos y demás. Después no se queda en esa quinta, pero se pasea un poco, se pasea y termina volviendo. Pero ejerció su fascinación para mí hacerla. Bárbaro, vamos a escuchar entonces el Gloria de Chelsea por el Estudio Coral de Buenos Aires, dirigido por nuestro invitado, Carlos López Pucho. Acabamos de escuchar Gloria de Giacinto Scelsi en la versión del Estudio Coral de Buenos Aires, dirigido por nuestro invitado de hoy, Carlos López Pucho. Y así termina apenas la primera parte de este tan interesante, divertido, ameno y sabroso reportaje a Carlos López Pucho, que completaremos
el próximo sábado aquí en Camarín de las Musas. Hasta entonces.